En este video quiero hablar sobre la Trinidad, ese concepto, ¿no?, de que existen tres dioses principales. ¿Es esto real? ¿Existe esto en la creación? ¿Por qué tantas religiones desde la antigüedad mostraban triadas de dioses? Un concepto que sobre todo se popularizó en el cristianismo. Vamos a ver en este video de dónde sale todo esto. Como lo estamos viendo ahí, estas son representaciones gráficas de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el concepto más conocido dentro del cristianismo. La Santísima Trinidad en el cristianismo es una doctrina central sobre la naturaleza de Dios, que lo define como un ser único en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas divinas o hipóstasis son coeternas y consustanciales, lo que significa que comparten la misma sustancia. Son tres en una sola, ¿no?, en una sola divinidad. Esta creencia es aceptada por la mayoría de las confesiones cristianas. Algunas confesiones minoritarias, como las iglesias unitarias, los testigos de Jehová, los pentecostales unicitarios y las iglesias binitarias, rechazan esta creencia. Más allá del cristianismo, en otra fe también monoteísta, como por ejemplo el Corán islámico, menciona la Trinidad y se muestra contrario a ella. Es decir, en el Corán, en la tradición islámica, no se acepta esto, mucho menos en el judaísmo, donde, bueno, se muestra a Yahvé como el único Dios. Entonces, este es un concepto que, como lo decía, se afianzó principalmente en el cristianismo, pero es algo que proviene de religiones más antiguas. De hecho, en ese sincretismo que se hizo en el concilio de Nicea del 325, donde se crea lo que es la Iglesia Católica moderna, y hacia futuro, bueno, de ella se desprendieron las protestantes, de toda esta corriente del cristianismo. Sabemos que en ese sincretismo se mezclaron tradiciones de religiones egipcias, sumerias y algunas otras religiones paganas. Trajeron estas costumbres y las mezclaron al mensaje de Jesús. Una de las tradiciones que adoptó la Iglesia Católica naciente fue el tema de la Trinidad, como se define sobre todo en el cristianismo: el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo. Parece que se estuviese refiriendo a tres esencias masculinas, ¿no? El Padre, también el Hijo, que es varón, y el Espíritu Santo, todo esto con connotación masculina. No se le da lugar en esa idea a la fuerza ella, ¿no?, a la fuerza de la mujer dentro de esta Trinidad. Esta Trinidad o concepto se sustrajo también de religiones anteriores al cristianismo, como por ejemplo el hinduismo. En el hinduismo hay un concepto similar que se conoce como Trimurti y está formado por Brahma, Vishnu y Shiva, que aquí los vemos a los tres en la imagen. Brahma es el creador, Vishnu es el preservador de la creación y Shiva es el destructor de mundos, el que se encarga de dar fin a una era para que comience otra. Aquí parece como una mezcla entre el bien y el mal, ¿no? La creación y la destrucción con Shiva. Esto es bastante recurrente en religiones antiguas, donde dentro de la Trinidad siempre hay uno que parece hacer como el mal, por así decirlo, y hay otros que promueven el equilibrio, el bien, como por ejemplo también en la tradición sumeria, donde la Trinidad está compuesta por Anu, Bel y Ea, donde se dice que Anu era el dios principal, el dios del cielo, y Ea sería el dios del abismo, del agua debajo de la tierra, es decir, uno de arriba y el otro de los abismos, como ese concepto nuevamente del bien y el mal. Y por último voy a mencionar, porque hay muchas otras trinidades en religiones antiguas, pero estoy mencionando las más famosas, en este caso la tradición egipcia con Osiris, Horus e Isis, que son figuras centrales en la mitología egipcia, representando la vida, la muerte y la resurrección, así como el orden cósmico y la justicia. Entonces aquí vemos que también está esa dualidad, en este caso representado en la vida y la muerte. Se mezclan estas fuerzas, según estas tradiciones, para mantener el equilibrio, ¿no?, el orden y el caos, el yin y el yang, para que estas deidades mantengan el equilibrio. Entonces, este es el concepto general y la tradición de las religiones más famosas en la antigüedad, donde vemos que efectivamente tenían la Trinidad. Y si bien en tiempos modernos la religión que más ha hecho famoso este concepto es la cristiana, hay que decir que Jesús en su mensaje en ningún momento explicó algo referente a la Trinidad, ni tampoco mencionó algo relacionado con la Trinidad. Es cierto que hay enseñanzas en el Nuevo Testamento, sobre todo los apóstoles, que sí que mencionan el Espíritu Santo, mencionan al Padre, evidentemente, y el Hijo que representó Jesús. Pero lo mencionaron para referirse a un concepto de tres dioses
como se veía en las religiones anteriores, o hay algo más detrás de esto. Pero si bien no está en el Nuevo Testamento, sí que está en libros apócrifos. Y el libro apócrifo, que siempre hemos utilizado aquí, el libro secreto de Juan, es una revelación donde Jesús le enseña al apóstol Juan el verdadero concepto y la verdadera esencia de lo que nosotros llamamos la Trinidad. Sin embargo, Jesús en este documento, que ya les voy a mostrar por acá, no se refirió como un panteón de dioses a los que hay que adorar, no se refirió a eso. Jesús en el libro secreto de Juan lo mostró como tres esencias fundamentales para la existencia del universo. Una enseñanza que incluye ciencia y espíritu. Y ahora lo vamos a ver. En la revelación que el Cristo hace, menciona a una primera fuerza, ¿no? Ahí le llama el Uno, que es un soberano que no tiene nada sobre él, es Dios y Padre de todos. Está hablando de la primera fuente. El Uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura, que ningún ojo puede ver. Esa enseñanza de que es luz pura y ningún ojo puede ver, sí que se puede encontrar en el Nuevo Testamento. Habla de que es el Espíritu invisible y que no se podría considerar como un Dios o igual que un Dios porque es más grande que un Dios. Entonces, ¿cómo así que no se podría considerar como un Dios? Sencillo, porque los que se llamaron dioses eran los seres del pasado que dieron forma a las religiones antiguas, los falsos dioses o los seres extraterrenos que se mostraron como grandes y poderosos. La fuente original de la que habló el Cristo no es nada de esto, no era un señor que pedía templos y sacrificios. Jesús estaba hablando de una ley, una fuerza inteligente que impulsó la creación del todo. Es eterno toda vez que no necesita nada porque es absolutamente completo, nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Luego de esta primera fuerza, el libro habla de una segunda fuerza que surge en la creación y es el pensamiento que se hizo activo del Padre. Y de ese pensamiento surgió esta fuerza que llamó ella. Ella es el primer poder. Entonces vemos que, a diferencia de la Trinidad religiosa, en esta enseñanza del Cristo sí hay lugar para la fuerza ella. No como la Trinidad de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Todo aquí es patriarcado, ¿no? En este caso no. Aquí la segunda fuerza es ella, que precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Su luz se parece a la luz del Padre como el poder perfecto. Ella es el primer poder, bárbelo, la gloria perfecta entre los mundos, la gloria emergente. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen porque ella había salido a través del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal. Es lo que religiosamente se conoce como el Espíritu Santo. Entonces el libro secreto de Juan nos muestra la fuerza del Uno, la primera fuente, y dentro de esa primera ley surge un pensamiento, ¿no? Una intención de crear. Ese pensamiento se hace activo porque para que la creación exista se necesita una fuerza complementaria, que ahora lo vamos a entender. Una fuerza él, una fuerza ella. Se convirtieron en la base de todo lo que iba a existir. Pero estas dos fuerzas se unen como fuerzas complementarias y el libro dice que al unirse se produce una tercera fuerza, que es la que menciona acá cuando dice que el Padre penetró a Bárbelo con una mirada, es decir, se unieron, no como un hombre y una mujer, saquémonos ese concepto de la cabeza, estamos hablando de leyes esenciales, no de personas. Con la luz pura que rodea al espíritu invisible, Bárbelo concibió. El Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido y el único retoño y el vástago único del Padre. Entonces aquí es donde aparece la tercera fuerza, que es el vástago o el Hijo. Y aquí ya se conforma la Trinidad, que es el Padre, ella, el Espíritu y el Hijo. Ahí está el concepto verdadero. No es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de último. No. El Padre, Bárbelo o ella, el Espíritu, y el Hijo, que es la tercera fuerza. Ese es el orden, porque el Hijo surge de la unión de las dos primeras fuerzas. Y eso tiene una lógica dentro de lo que es, por ejemplo, el desarrollo de la vida. Cuando vamos ya a la dimensión humana, se une el Padre y la Madre concibe, así como concibió Bárbelo desde el origen, y surgen los vástagos o los hijos. Ese es el orden y la ley. La ley no es el Padre, el Hijo, ¿no? Como si fuese el patriarcado, como enseñó Yahvé, el falso Dios del Antiguo Testamento, y luego el Espíritu Santo, que también lo convierten como en algo masculino. Y aunque parecería una tontería, esos conceptos dichos de esa forma sí que van generando a través de las generaciones en el pensamiento humano un acostumbramiento al patriarcado, ¿no? A que el hombre está por encima y no hay un espacio importante para la mujer.
Pero aquí en este mensaje Jesús enseñó y fue muy claro de que la fuerza ella es fundamental para que exista la vida desde ese origen. Aquí tenemos lo que es la Trinidad. El Padre, tenemos en el centro, ¿no?, de esta creación, también está el Santo Espíritu, que es ella, como fuerza que se une para que surja la tercera, ¿no?, que es el Hijo, el vástago. Vemos que, bueno, aquí se conforma como un círculo perfecto, 360 grados, que el círculo es uno de los símbolos que representa la totalidad de la creación. Si usted analiza esto, parece como una célula o un átomo. Entonces vamos a lo que es un átomo para que recordemos la forma con la que se representa, pero al menos así es como los científicos lo interpretan. ¿Y qué es un átomo como concepto? Recuerden que les dije que esto era algo de ciencia con espíritu. La enseñanza del libro secreto de Juan es ciencia espiritual, la verdadera ciencia del espíritu, que nada tiene que ver con esa religiosidad de la Trinidad del catolicismo. Entonces, ¿qué es un átomo? El átomo es la unidad más básica de la materia, la unidad de tres fuerzas, como les acabo de mostrar en la imagen del círculo perfecto. Con propiedades de un elemento químico, el átomo es el componente fundamental de toda la materia, o sea, todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. Todo el universo, todas las estrellas, galaxias, planetas y demás cuerpos celestes también están hechos de átomos. Entonces, el átomo es la unidad básica de la materia. Todo lo que vemos, lo que palpamos en el universo, tiene átomos. Y esto me hace recordar aquella cita del primer libro de Juan, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y todo lo que ha sido hecho por el verbo fue hecho. ¿Recuerdan esa cita? Entonces, si unimos esto a la ciencia, hablando ya de la dimensión física, todo lo que ha sido hecho está hecho de átomos. ¿Y qué es el átomo? La unidad. ¿Y qué es la unidad? Lo que describe el libro secreto de Juan, la unidad son las tres leyes fundamentales para la vida. ¿Y el átomo de qué está conformado? Bueno, vamos a ver, porque usted se dará cuenta cómo el átomo contiene la fuerza del Padre, del Espíritu y del vástago. Aquí lo tenemos en las características del átomo, donde está conformado por tres subestructuras. No son 4 ni 5, son 3. ¿Casualidad? Yo no creo. Los protones, los neutrones y los electrones. Entonces vamos a ver qué papel desarrolla cada uno de ellos. Estas partículas subatómicas tienen un orden en particular dentro del átomo. Los protones y los neutrones forman el núcleo atómico, mientras que los electrones orbitan alrededor de este. Adicionalmente, estas partículas están definidas por su carga eléctrica, donde los protones tienen una carga eléctrica positiva, los electrones una carga negativa y los neutrones, como su nombre lo indica, no tienen carga alguna, aunque aportan otras características al átomo. En los electrones hay carga eléctrica negativa y los neutrones tienen carga eléctrica positiva. Esas son las tres fuerzas de la Trinidad que habla el libro secreto de Juan desde el origen. Los electrones son la representación a nivel atómico de la fuerza del Padre, el protón es la representación de ella, de la fuerza del Espíritu, y el neutrón es la representación del vástago. La carga positiva con la carga negativa se unen y está la carga neutra. Eso en términos de electricidad, cuando estas polaridades están juntas, se produce la luz. Si falta el polo positivo, no puede haber luz. Si falta el negativo, tampoco. Y si falta el neutro, tampoco se puede generar luz en esa permanencia. Esto en términos eléctricos. Ahora, si vamos al universo, es lo mismo. La luz o la creación se genera con las tres fuerzas. Si falta una, no hay creación perfecta. Entonces, volviendo al libro secreto de Juan, ya teniendo en cuenta lo que vimos del átomo, aquí vemos las tres fuerzas del átomo desde el origen. Y también hablaba de polaridades. Aquí está la preexistencia, la fuerza positiva, el electrón, la fuerza negativa, el protón y la fuerza neutra, el neutrón. Estas son las tres fuerzas de las cuales se desprendieron las humanidades, que luego va relatando el libro secreto de Juan, es decir, toda la creación. Aquí está la verdadera Trinidad. No son tres dioses a los que hay que alabar en un templo, son fuerzas esenciales de la vida. Cuando estas fuerzas esenciales están presentes en una creación, la vida puede desarrollarse. Si falta una, es complicado. Ahora, esto también se representa
ya a nivel del ser humano en el cuerpo, espíritu y alma. El alma, que es la esencia que está ligada al Padre, el espíritu, que está ligada a ella, el Santo Espíritu, y el cuerpo, que es a nivel físico, está ligado al vástago. Por eso el vástago es el que toma cuerpo con Jesús, encarna en ese cuerpo que llamamos Jesús. Y él decía, mi padre y yo uno somos y el mismo. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre consciente que tenía evidentemente un espíritu y tenía la conexión con el Padre, que era el alma. Cuando él decía esto, sabía que como ser de la creación tenía las tres fuerzas. Si bien son tres fuerzas que cada una tiene una función, funcionan como una unidad, no puedes separarlas. Entonces podríamos decir que la fuente original de todo lo que existe está compuesta por tres esencias, pero estas conforman el todo. No son señores ni dioses por allá sentados en pedestales. Entonces, esto tiene una esencia espiritual, que son leyes vivas, leyes creadoras que establecieron un parámetro, ¿no? Una base, unos fundamentos de que todas las creaciones originales debían contener estas leyes. Esa es la esencia espiritual de esta ley de la vida. Pero también podríamos verlo como una parte científica que la ciencia puede medir a nivel atómico, incluso se puede medir a nivel celular con la membrana celular, los ribosomas y el núcleo. Son las tres partes fundamentales de la célula. También se puede ver en las galaxias con el centro galáctico, la espiral galáctica, el halo galáctico, es decir, todas las creaciones tienen tres partes fundamentales que conforman su estructura y que le da vida. Eso es la Trinidad. La Trinidad no son dioses para adorar, la Trinidad es el fundamento esencial para que exista la creación. ¿Y por qué las religiones antiguas tenían estos conceptos de tres dioses también? ¿Qué quería significar? ¿Quiere decir que la fuerza oscura también tiene estas tres esencias? No. Cuando las religiones antiguas de los falsos dioses mostraban estas triadas que ya hemos visto por acá, esto es la Trinidad satánica. Vemos acá, por ejemplo, que en la tradición hindú vemos aquí un trinche, el trinche de Poseidón, por ejemplo, representa la Trinidad satánica. Y la Trinidad satánica está relacionada con la rebelión que menciona el libro secreto de Juan, cuando se da la desviación en una humanidad llamada Sofía y se desprende el engendro Yaldabaoth. Cuando menciona esta Trinidad, cuando la luz se mezcló con las tinieblas, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz. Entonces vemos que hay una dualidad de bien y mal, entre comillas. Recuerden que les decía al principio que dentro de las trinidades de las antiguas religiones siempre se buscaba mezclar el bien y el mal, que iban representando cada uno de estos dioses. Entonces ya vemos de dónde sale esto. El resultado fue ni tinieblas ni luz, sino más bien penumbra, una mezcla de falsas leyes de luz con leyes de oscuridad. Este gobernante penumbroso tiene tres nombres, y aquí es donde está la Trinidad satánica. El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo es Shaklas y el tercero es Samael. Es malo debido a la estupidez que hay en él, pues dijo, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí, toda vez que no sabía de dónde había salido su propia fuerza. Entonces las trinidades de las religiones antiguas salen principalmente del origen del caos en la creación, de esa trinidad de Yaldabaoth, Shaklas y Samael. Las tres cabezas del dragón, las tres cabezas de este programa oscuro, que luego cuando llegaron aquí al planeta todas estas razas extraterrenas, bueno, conformaron sus cultos y religiones con tres dioses principales que representaban precisamente esa trinidad satánica. De ahí se nutrió Sumeria con su panteón, Egipto y también la Iglesia Católica. Esta trinidad que muestra el cristianismo no es las tres fuerzas que habla Jesús en el libro secreto de Juan. Recuerden que el catolicismo mezcló en su doctrina tradiciones de Sumeria y Egipto. O sea que esta representación de la Trinidad es una representación santificada, por así decirlo, de las tres caras de Yaldabaoth, Shaklas, Yaldabaoth y Samael, que también se muestran como tres fuerzas masculinas, ¿no? Por así decirlo, como vemos que en la Trinidad Católica no hay lugar para la fuerza ella, algo que sí mencionó Jesús cuando habló de el espíritu o bárbelo, ella, el vientre universal. Entonces, esta es la realidad sobre la Trinidad, de dónde surge todo esto, la falsa Trinidad y la verdadera Trinidad, o las tres leyes fundamentales para que exista toda la creación original. Con este video quise mostrarles mi investigación para despejar la duda sobre este misterio, ¿no? Porque es uno de los misterios, o así se dice,
acerca de la Trinidad, ¿no? Los misterios bíblicos. Bien, no es más por esta ocasión, estaré leyendo sus comentarios sobre este tema. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.